esta mañana por Vanessa, su salvación, por Señor, salvación también de la familia Farías Sáez, Señor, y también la familia Farías Sepúlveda. Y Padre, que usted todas estas cosas nos ayude a poder realmente tenerla en nuestro corazón y poder examinarnos cada día, Señor. Padre Santo, gracias que Francisco está bien, Padre Santo. Bendiga el hogar, Señor, y a cada uno de mis hermanos también, y permita que en esta mañana podamos poner atención a su palabra. Ruego que me ayude a poder ser un instrumento en sus manos, Señor, para poder exponer, Padre, conforme a su palabra y no conforme a ideas propias, Señor. Gracias por todo, gracias por su fidelidad y gracias por este tiempo. En los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, hermano. Bueno, vamos a hacer una pequeña mención de lo visto la semana pasada. Ya nosotros quedamos en el versículo 27, y no alcanzamos a terminar, digamos, el capítulo, a pesar que quedaba muy poquito. Yo no me había percatado que quedaba tan poquito para terminar, pero quedaban solamente 2 versículos, por lo cual hoy día vamos a empezar del 27 y solamente voy a leer el versículo de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. Dice: pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en él. Ya nosotros vimos la semana pasada con respecto a este versículo, la idea era tratar de entender qué es lo que quería decir este versículo, y no está diciendo en ninguna forma que no necesitamos ningún maestro ni guía para aprender la sabiduría de Dios, porque sería inconsecuente con lo que Pablo nos enseña a través de su carta a los Efesios y también la carta a los Romanos, que Dios ha puesto ciertos dones y ha puesto a quienes enseñen a la congregación, ¿cierto? Dice, y aún a Timoteo dice: he llamado a todos los creyentes a enseñarse los unos a los otros. Entonces Juan en verdad nos está diciendo que no necesitamos maestros, y en vez de contradecir esas instrucciones dadas por el Espíritu, Juan está hablando aquí de herejes, anticristo, que desvían a la gente. O sea, nosotros a través del Espíritu podemos saber y podemos discernir cuando alguien que no tiene a Cristo, ¿cierto?, y que está enseñando herejía, podemos entender a través del Espíritu que eso es incorrecto, que eso no está de acuerdo a lo que está escrito. Por eso dice: no tenemos necesidad que nadie nos enseñe. O sea, no podemos en el fondo nosotros escuchar o dejar que nos enseñe a alguien que primeramente no reconoce a Cristo como el enviado de Dios, como el Hijo de Dios, como Emmanuel, Dios con nosotros. Ya este pasaje no da permiso general para que todos hagan lo que quieran con la Biblia, ¿cierto? Más bien está reafirmándonos que podemos saber la diferencia entre qué y verdad respecto al Evangelio de Cristo, ya, porque poseemos el Espíritu Santo. Esta no es una garantía absoluta de interpretación correcta para cada versículo en la Biblia. O sea, ¿qué es lo que está diciendo acá? Que no es garantía de que nosotros, por el hecho de tener el Espíritu, vamos a interpretar todo correctamente. Necesitamos obviamente estudio, por eso es que hay información sobre el griego, sobre el hebreo, sobre el arameo, ¿cierto?, para poder entender la intención, los contextos. Por eso es que nosotros estudiamos hermenéutica, para no, digamos, traspasar los principios que existen para una correcta interpretación bíblica. Y eso obviamente depende mucho de la obra del Espíritu Santo para poder entender, pero sí tenemos que usar herramientas para no hacer como algunos, ¿cierto?, que abren la Biblia y buscan ver qué quiere decirme Dios hoy día, ¿cierto? Como ese ejemplo muy gracioso que la persona abrió la Biblia y dijo: y Judas se ahorcó. Ay, ¿qué me querrá decir Dios con esto? Que Judas se ahorcó. Después abre nuevamente la Biblia y dice: ve tú y haz lo mismo. Entonces me está diciendo Dios que me ahorque, que haga lo mismo que Judas, que me ahorque. Entonces debe estar algo mal, pero vamos a buscar la última vez, y busca de nuevo y encuentra el versículo donde dice: ve tú, o sea, perdón, y lo que vas a hacer hazlo pronto.
Entonces, no podemos interpretar de esa forma la Biblia, tenemos que tener esos principios, ¿cierto? Y obviamente guiado por el Espíritu Santo. Esto lo hacen muchos para justificar su falta de estudio y de aprendizaje. Y luego proceden a malinterpretar las Escrituras cuando sencillamente abren sus Biblias y dejan que el Espíritu Santo les diga lo que significa. Esa actitud ha llevado a muchos al error, y es precisamente esa clase de error para el cual el movimiento carismático se ha vuelto un campo fértil, ¿ya? Por eso es que hay tanta gente yendo a iglesias que escuchan lo que quieren escuchar y menos la verdad bíblica que la confronta con el pecado. Hay muchas congregaciones hoy en día donde lo que menos se habla es sobre el pecado y su condición ante Dios. Hasta aquí nosotros vimos la semana pasada y ahora leo el versículo 28, dice, y ahora, hijitos, Juan hablando, ¿cierto?, a los hijos de Dios, ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Importantísimo este versículo, hermanos. Fíjese que es posible para un creyente ser avergonzado en el rapto de la iglesia, ¿ya? Por eso es que nosotros tenemos que estar velando sobre esto y estar velando sobre las enseñanzas que escuchamos y sobre todo defender la enseñanza que tenemos y mantenernos firmes en el Espíritu, ¿cierto? Haciendo las cosas que a Él le agrada para que en su venida no seamos avergonzados. La obediencia y seguridad hacen que la venida de Cristo sea una expectación gozosa. Sería muy triste, hermanos, que nosotros no consideremos las cosas, no consideremos el hecho de seguir creciendo, considerando su palabra y Cristo venga. Ya eso lo hemos visto también en otros textos, que la venida de Cristo, que Él nos encuentre haciendo lo que a Él le agrada y cumpliendo su voluntad que fue expresada, ¿cierto?, en los evangelios. Ahora vamos a pasar a un punto, a otro punto. Pastor, usted por favor podría retroceder un poco para que podamos entender, podemos ver dónde vamos desde el principio. Ya. No, una antes. Ya. Acá nosotros, en los comentarios de todo el bosquejo de Primera de Juan, vimos ya toda la primera parte donde Dios es luz, que abarcaba hasta el capítulo 2, versículo 2, ¿ya? Ahora en este momento nosotros estamos en el capítulo 2, ¿ya? Que habla principalmente del amor de Dios. Dios es amor, ¿ya? Pastor, avance nomás. En este capítulo de Dios es amor, vimos primero la letra A, cómo los hijos pueden tener comunión los unos con los otros, ¿cierto? Al andar en amor. Nosotros podemos tener comunión los unos con nosotros al andar en el amor, ¿cierto? Y vimos desde el versículo 3 hasta el versículo 14, ¿ya? Luego vimos la letra B, o sea, sí, la letra B, los hijitos no deben amar al mundo, y hablamos ahí del cosmos, ¿cierto? Que es lo que era el mundo, y por qué teníamos que nosotros no querer anhelar las cosas de este mundo, sino las cosas espirituales. Esa fue la letra B. Y ahora vamos a pasar a la letra C, que dice, cómo los hijitos, ya a los que se refiere Juan, ¿cierto? Cómo los hijitos pueden conocerse unos a otros y vivir juntos. Este extenso porque abarca todo el capítulo 3 y hasta el versículo 21 del capítulo 4. Cómo los hijitos pueden conocerse unos a otros y vivir juntos. Número uno, el amor del Padre por sus hijos. Vamos a ver acá cuán inmenso amor el Padre tiene por sus hijos. Avance, por favor, Pastor Samuel. Versículo 29 dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Ya? El versículo 29 nos indica que una cosa es testificar
Una cosa es testificar que conocemos a Cristo y que estamos en Él. Pero otra cosa muy distinta es tener una vida que revela que Él es nuestra justicia. O sea que nosotros conocemos a otros creyentes por sus vidas y no necesariamente por sus labios. La justicia es una característica de la familia del Padre y sus hijos. O sea que nosotros, para identificarnos como cristianos, si realmente andamos en el Espíritu, ¿cierto? Nosotros vamos a hacer justicia. Al hacer justicia es una clara prueba de que tenemos al Espíritu de Dios. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo este versículo 29. Ahora llegamos al capítulo 3, en este punto, ¿cierto?, de cómo los hijitos pueden conocerse los unos a otros y vivir juntos. Pastor, disculpe, es una diapositiva antes. Ahí estamos. Ahí estamos, sí. Estamos ahora en el capítulo 3, versículo 1. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Fíjese ahora la declaración del apóstol Juan, hablando del amor, y en su evangelio también habla mucho del amor, y acá destaca el amor del Padre, el amor de Dios, hermanos, nos alcanzó. Y esto tenemos que cuantificarlo. Eso es lo que se refiere a mirar, considerar, pensar, meditar en esto, fijarse, fíjese cuál amor le ha dado el Padre a usted para que sea, hermano, llamado hijo de Dios. Acá el autor de estos estudios tiene su propia traducción un poco más literal. Bueno, según él, obviamente hay muchas traducciones, ¿cierto? Y cada traductor desea dar el sentido indicado a los textos. Él dice, mirad cuál clase de amor nos ha otorgado para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos. Por esta razón, el mundo no nos conoce, y entre paréntesis él pone, ni empieza a entendernos tampoco. ¿Por qué? Porque no le conoció, y entre paréntesis pone, ni empezó a entenderlo a él. El mundo, hermanos, no va a poder, nuestras quizás amistades seculares o gente conocida no va a lograr entender el amor de Dios. Por esto dice acá que el mundo no nos conoce. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Entonces, no es de extrañarse. A veces yo me he visto a mí mismo y a otros hermanos también tratar de hacer entender a una persona por qué tiene que portarse de cuál forma por la Biblia. Pero, hermano, la persona no lo va a poder entender, porque si no tiene el Espíritu de Dios, no puede, digamos, no sé, decir a una persona que debe, no sé, alejarse de fornicación, por poner un ejemplo, o que debe, no sé, no debe trabajar el domingo, por decir algo. La persona no lo va a poder entender, porque lo único que puede impactarle a él es el Evangelio. Y luego que es impactado por el Evangelio y es regenerado, de a poquito va a poder ir conociendo las cosas que son del Espíritu. Pero el mundo no nos conoce. ¿Por qué no nos conoce? Porque no conoce al Padre. Y ahí es cuando el mismo apóstol Juan en el capítulo 17, versículo 3 del Evangelio, dice, déjeme acordar, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo su Hijo, a quien has enviado. O sea, debe conocer primero la persona a Dios, tener un encuentro personal con Él, y luego va a poder conocernos a nosotros los cristianos, ¿ya? Hermanos, el amor de Dios para nosotros es un hecho realmente conmovedor, por el cual todo creyente puede alegrarse.
regocijarse y darle las gracias constantemente a Él. Hermano, todas las cosas que nosotros hacemos, ¿por qué las hacemos para la gloria de Dios? ¿Por qué? Por gratitud. Gratitud al inmenso amor. Nosotros no podemos retribuirle todo el amor que Él ha tenido con nosotros. Pero sí la Biblia nos manda a hacer las cosas del Espíritu y por eso podemos darle la gloria a Él por gratitud a su inmenso amor. Versículo 2. Fíjese lo que dice acá Juan después de demostrarnos el amor del Padre. Dice, amados. Escuche bien, ahí hay amados y una coma, amados. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado, disculpe, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Hermanos, qué tremendo versículo. Esto no es todo, ¿cierto? No es todo el hecho de que el Padre nos amó. Hay algo más. Dice que ahora que somos hijos de Dios, ¿cierto? Nosotros debemos ser un día como Cristo. No seremos idénticos a Cristo, pero seremos semejantes a Él. No sabemos cuán maravilloso es eso porque no le hemos visto todavía tal cual es, ¿cierto? Así como Él es. Nunca nosotros le hemos visto así como Él es. Un día, hermanos, tendremos un cuerpo glorificado. Estaremos delante de su trono sin mancha, como expresa Judas en su carta. Qué glorioso esto, hermano, lo que vendrá. Fíjese que nosotros, bueno, yo meditaba también que dice la Escritura que seremos arrebatados y transformados, porque este cuerpo pecaminoso no puede presentarse ante el Señor que es santo, pero seremos transformados para ser semejantes a Él, ¿cierto? Y sin mancha, sin pecado. Eso es lo que nos espera. Esto, hermano, es maravilloso considerar y poder aún agradecer, porque Cristo no solo el hecho de que nos salvó, nos redimió, quedó hasta ahí. Hay muchas cosas que se vienen para el creyente, para el que posea el Espíritu Santo, ¿ya? Entonces esto debe ser siempre motivo de gozo para nosotros y recordárnoslo, ¿cierto? Este evangelio cada día y así tener fortaleza también en el diario vivir, pensar, ¿cierto?, en la esperanza que tenemos. Versículo 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, fíjese lo que hace, hermano, se purifica a sí mismo, así como él es puro, ¿ya? En el versículo 3 es un estímulo, todo esto que hemos visto, ¿cierto? De todo lo que el amor del Padre y todo lo que se viene para nosotros, es un estímulo para llevar una vida santa en el presente. Nosotros en este momento debemos procurar santidad, porque el verdadero creyente, ¿cierto?, tiene el anhelo de purificarse, se santifica. Antes, cuando estábamos lejos de Cristo, nos deleitábamos en el pecado. Ahora, hermanos, no es posible. Ahora, hermanos, no es posible deleitarse en el pecado. Es imposible para un creyente deleitarse en el pecado. Considere esto. El apóstol Pablo, ¿qué es lo que decía? Lo que no quiero hacer, eso hago. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es la actitud del creyente. Este cuerpo de muerte me hace pecar, pero no me deleito en ese pecado. Me arrepiento, sufro. Señor, tenga misericordia de mí nuevamente. Esa es la actitud del creyente, como aquí lo está planteando el apóstol Juan. Ahora vamos a pasar al punto C. Al punto C, y aquí Juan nos va a enseñar y nos va a explicar un poco la comunión entre nosotros, entre los hermanos. Capítulo 4, ¿ya? Las dos naturalezas del creyente
en acción. Tenemos nosotros dos naturalezas y las dos están en acción, ¿ya? Eso vamos a ver ahora a partir del versículo 4. Dice el versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, ¿ya? Entonces el apóstol, ¿qué está diciendo aquí? Todo aquel que comete pecado, ¿cierto? Infringe la ley. El pecado es esencialmente lo contrario a la voluntad de Dios, o sea, es insubordinación a la voluntad de Dios. Y claramente es infracción a la ley que Dios estableció en los corazones de los hombres, ¿cierto? Y la ley que podemos ver también que fue entregada al pueblo de Israel, ¿cierto? Todo el que comete pecado infringe la ley. El versículo 5 dice, y sabéis que el pecado, perdón, y sabéis que él apareció, ¿para qué? Para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. En el Evangelio de Juan, Cristo vino para quitar el pecado del mundo, y eso lo podemos leer, ¿cierto? En el Evangelio de Juan, él vino a quitar el pecado del mundo, llevó la pena del pecado. Aquí en la epístola de Juan, ¿qué está diciendo? Él quita, además, la práctica del pecado en la vida del creyente. Él, el Señor, es sin pecado, así como la ofrenda por el pecado. Él quita la pena del pecado y también provee el poder para librarse de ¿qué? Para librarse del hábito de pecar, ¿ya? Eso es lo que nos está diciendo aquí el versículo 5, que Él apareció para quitar el pecado y no hay pecado en Él. Somos librados, hermano, y gloria al Señor por esto, somos librados de la esclavitud del pecado. No somos esclavos del pecado. Aunque pecamos, nuestra actitud es de arrepentimiento. Versículo 6, ¿qué nos dice? Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Ya? Acá no se refiere a que nunca vamos a pecar, porque sabemos que tropezamos, ¿cierto? Pero el creyente que permanece en Cristo no practica el pecado. No puede vivir una vida de pecado. Solo los cerdos viven en los chiqueros, ¿cierto? Lo aprendíamos eso tiempo atrás, ¿cierto? Las ovejas no viven en los chiqueros, los cerdos viven en los chiqueros, los hijos eventualmente vuelven a casa. Persistir en el pecado, fíjese lo que dice acá el autor de esta nota, dice, el que persiste en el pecado significa que nunca alcanzó la salvación. Miren, hermanos, qué fuerte, digamos, el considerar esto, que nosotros podamos meditar y decir, ¿estamos permaneciendo en el pecado? ¿Nos estamos deleitando en el pecado? ¿O realmente nos duele pecar? Eso es lo que está diciendo. Porque el que permanece en él no peca, no le ha visto y ni siquiera le ha conocido. ¿Ya? Versículo 7. Recordemos que Juan está advirtiendo mucho sobre los anticristos y sobre los engaños. Acá dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. ¿Ya? En ese tiempo habían corrientes, habían filosofías que decían, no, que el cuerpo es vendido al pecado, pero el espíritu es el que cuenta, así que da lo mismo lo que uno haga con el cuerpo, si el cuerpo va a perecer, lo que se va a mantener el espíritu, así que si usted peca y peca harto, da lo mismo. Pero no, Juan le está advirtiendo a los hermanos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo. ¿Por qué? Porque es como Cristo y anhela ser como Cristo y corre su carrera para ser como Cristo. ¿Por qué? Porque Él es justo. Nosotros debemos procurar justicia.
y debemos procurar santidad. Fíjese lo que dice este versículo 8, tan fuerte, digamos, las declaraciones de Juan. Hay una nota que yo tengo acá que algunos dicen Juan el apóstol del amor, de la bondad, y lo han pintado así como alguien amoroso, con rullitos, ¿cierto? En unas pinturas que hay sobre el apóstol Juan. Pero resulta que Jesús le llamó a Juan Boanerges, a él y a otros, que eran hijos del trueno. Bueno, más adelante vamos a ver eso, no sé si alcanzaremos el día de hoy. Pero, ¿qué dice el versículo 4? Fíjese lo que dice el apóstol Juan. El que practica el pecado es del diablo. O sea, punto ahí, punto y coma. No hay nada mucho que discutir. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Nosotros en la naturaleza pecaminosa, y cuando estábamos esclavos al pecado, ¿cierto? Hacíamos las obras del diablo. Eso es cometer pecado, es distinto a practicar el pecado, ¿cierto? Por eso acá dice que el que practica el pecado es del diablo. El hijo pródigo puede hallarse en el chiquero mismo, pero el hijo pródigo no se quedó allí. Y el hijo que en este momento pueda estar yendo al chiquero o ya metiendo sus pies en el chiquero no se va a quedar ahí. El diablo ha pecado desde el principio y sigue pecando. ¿Por qué? Porque su profesión es pecar. Pero el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. Perdón, hermanos. Cristo vino para hacer posible que el creyente no viva en pecado, porque nosotros somos nacidos de Dios, no practicamos el pecado, ¿cierto? Y el diablo peca desde el principio, pero Cristo, el Señor, vino para destruir las obras del diablo. Versículo 9, ¿qué es lo que dice? Todo aquel que es nacido de Dios, de nuevo dice, no practica el pecado. O sea que Juan lo enfatiza mucho, o sea, no practica el pecado. El pecado no es una práctica en el creyente, es tropiezo, es algo que uno puede caer y abogado tenemos y tenemos la propiciación de Cristo, pero no podemos practicar el pecado, ¿cierto? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. Hermanos, qué poderoso este versículo. La simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Quién es el nacido de Dios? Nosotros tuvimos toda una enseñanza, ¿cierto? Una predicación sobre la regeneración, ¿cierto? Por Pastor Garry. Esa es la regeneración, lo dicho por Jesús a Nicodemo. Te es necesario nacer de nuevo. Este nuevo nacimiento son los nacidos de Dios. Y los que son nacidos de Dios no practican el pecado. El creyente recibe una nueva naturaleza en el momento de su conversión, mas no pierde la vieja naturaleza, eso lo tenemos claro. La naturaleza nueva nunca peca porque es nacida de Dios. La simiente, ¿se acuerdan ustedes de la simiente de la mujer en el Génesis? La simiente de la mujer herirá al diablo en la cabeza y éste le herirá en el calcañar. Esa simiente que es Cristo mora en nosotros por la deidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está dentro de nosotros no peca, pero cuando apagamos al Espíritu o contristamos al Espíritu, nuestra mente, ¿cierto? Nuestro corazón peca. El Espíritu no puede pecar, pero tenemos abogado, el Señor, nuestra propiciación. Versículo 10. Y en estos se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Acá está, digamos,
las dos naturalezas, la pecaminosa y la santa. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, y acá agrega algo más que Juan ya lo había mencionado en esta epístola, o sea, claro, en esta epístola, ya lo había mencionado y lo menciona de nuevo. Dice, todo aquel que no hace justicia, fíjese, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Lo leo de nuevo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Fíjese lo importante que era para Juan mencionar, aparte de hacer justicia, que entendemos que es todo lo que nosotros nos aleja de Cristo, todo el pecado que podamos tener, agrega el no amar a su hermano. En algún momento también vimos que hay cosas que el Señor espera que no hagamos, pero hay otras cosas que Él espera que sí hagamos. Y dentro de lo que sí debemos hacer es amar a nuestros hermanos. ¿Ya? Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. El que practica la justicia produce el fruto del Espíritu. Recalca nuevamente el amor al hermano. Alguien una vez dijo, el diablo no hizo a nadie, el diablo no engendró a nadie, no creó a nadie, pero quien quiera que imite al diablo es como si fuera un hijo del diablo por imitarlo y no por ser de él. ¿Ya? Ya. O sea, en el fondo lo que esta persona está declarando es que el diablo no engendró personas, no engendró gente, pero al comportarse como él, se puede decir como es un adoptivo del diablo, ¿cierto? Por hacer las cosas del diablo. ¿Ya? Versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Y acá no habla, en este versículo Juan no habla de hacer justicia, sino que dice que nos amemos unos a otros. Entonces, ¿de parte de quién nosotros escuchamos el mensaje en un principio? ¿Alguien podría abrir el micrófono y decirme de parte de quién nosotros escuchamos este mensaje en un principio? ¿Quién en un principio dijo esto? Ya, voy a continuar yo. Jesús. Exactamente, muchas gracias. Cristo dijo esto, que nos amemos unos a otros. Y Juan recalca acá la importancia de considerar lo que desde un principio, que fue el ministerio de Jesús, en un principio hemos escuchado. ¿Qué cosa? Que nos amemos unos a otros. Y acá da un ejemplo, versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. La ofrenda de Caín fue mala, como mostró por su conducta. Fue envidioso de su hermano y lo mató. El orgullo estaba en el corazón de Caín. Esto lo podemos ver en Génesis 4, 1 al 25, todo este evento de Caín, ¿cierto? Ahora, aquí Juan está dando un ejemplo de que Caín no amaba a su hermano y era del maligno, incluso dice que Caín era del maligno. Por eso ofreció aquella ofrenda que a Dios no agradó y aún sumó el matar a su hermano porque sus obras eran malas y las obras de Abel eran justas. Versículo 13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Qué dice Juan 15,
18 y 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Gracias, hermano. O sea que el mismo apóstol Juan, en el Evangelio de Jesucristo, ¿cierto?, nos indica acá las palabras de Jesús, que el mundo nos aborrece. Y Juan, en su epístola, está recalcando lo mismo. No extrañéis si el mundo os aborrece. Del mundo, hermanos, podemos esperar aborrecimiento. O sea, no es extraño, ¿ya? Nosotros no podemos lograr entender qué propósito había de apedrear la iglesia. No, no hay entendimiento alguno sobre eso. Porque el hombre que peca, que está sumergido en el pecado, aborrece la luz. Y el mundo nos aborrece. Y esto para nosotros no debe ser cosa extraña. ¿Ya? Yo voy a dar lectura a Lucas, capítulo 9, Lucas, capítulo 9, versículos 51 al 56. Lucas 9, 51 al 56. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. Esto yo lo puse como ejemplo de que tiene que ver con el enojo, pero esperen un poquitito, hermanos. Sí, tiene que ver con el contexto que sigue, ¿ya? Voy a leer el contexto que sigue para así poder tener mayor entendimiento de esto. Dice el versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos, el que no ama a su hermano permanece en muerte. El amor al hermano es prueba de la salvación. Juan 5:24, ¿qué dice? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Perfecto. Acá Juan está diciendo en el capítulo 5, versículo 24, que todos los que creyeron y recibieron al Señor han pasado de muerte a vida. O sea, Cristo lo da por hecho de los que son de Él, ¿cierto? La operación que hay en la vida de la persona es que ha pasado de un estado de muerte ahora a vida, ¿ya? Y Juan nuevamente está declarando lo mismo, que todos nosotros que creemos en Cristo, todos los que hemos pasado de muerte a vida, lo podemos saber
en que amamos a los hermanos, porque el que no ama a su hermano permanece en muerte. Vamos a dejar hasta acá el versículo 14, porque después viene algo bien profundo que tiene que ver con el trato con el hermano. El versículo 15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y ahí hay mucho más que decir. Así que, y ahí eso también tiene relación con el texto de Lucas, que leímos también sobre el enojo, qué es lo que pasó con Juan y Jacobo, cuando le dijeron, tenían ellos aspectos de ir a Jerusalén, y como estaban pasando por Samaria, dijeron, no, vamos a recibir acá. Y vino una actitud de ellos como, ay, pero eso, bueno, lo vamos a ver un poquito, o sea, la próxima semana ya. Pensemos, hermano, en esto, de que realmente el cristiano, el Hijo de Dios, no hace las obras del diablo. Ese es principalmente para hoy, y la próxima semana seguimos desde el versículo 15 en adelante. Pastor Samuel. Terminamos en oración. Padre Celestial, Padre Eterno, damos gracias, Señor, por esta escuela dominical, Señor, por su palabra expuesta, Padre, por también la dedicación de mi hermano, Señor, al estudio, Padre, y a la exposición. Bendiga esta enseñanza, Señor, y que podamos atesorar, aprender, Señor, y practicar, para que reflejemos también, Padre mío, su justicia en nuestras vidas. No reflejemos algo incorrecto, Padre mío. Padre, ayúdanos a vivir como cristianos, Señor, a pensar como cristianos, Señor, y a desenvolvernos siempre como cristianos, hijos suyos, Señor, regenerados por su Espíritu. Gracias, Padre, por toda esta enseñanza. Bendiga lo que resta, Padre mío. En nombre de Jesús. Amén.